Ok, muy buenas noches, queridos hermanos, buenas noches, amigos. Gracias por venir esta noche. Para mí es una motivación extra poder tener público. Yo sé que esto se graba y sé que se va a difundir para la iglesia, pero realmente para mí es una motivación extra tener personas con quien hacer esta conexión. Así que, ¿qué tal si antes de empezar la enseñanza esta noche pedimos a Dios en oración que sea el Espíritu Santo quien pueda ser el maestro por excelencia? Suena bien, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor. Amado Señor, te doy gracias por esta noche, gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que han venido aquí a tu casa y ayúdanos a aprender juntos, Señor. Ayúdanos a desenmascarar algunas cosas que la sociedad quiere, Señor, ponerle máscaras. Bendito Dios, en el nombre de Jesús pedimos que el Espíritu Santo sea el maestro en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, bienvenidos a Cristianismo 1.0, las bases fundamentales del cristianismo. Y habíamos visto en la primera sesión que es indispensable, es algo que no se puede cambiar por nada, es insoslayable saber cuál es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, brevemente, el libro de Marcos nos da un retrato de lo que es el mensaje del Evangelio. Y vamos a empezar con este pequeño recordatorio. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en la primera sesión habíamos visto que el Evangelio tiene cuatro ingredientes fundamentales que no se pueden sustituir con nada. El primero es, ya no hay que esperar más por un Salvador. El tiempo se ha cumplido y el tiempo es hoy, es el presente. El reino de Dios se ha acercado. No necesitamos morir para experimentar el reino de Dios. Jesús y su presencia nos trajo el reino de Dios a la tierra. Y es por eso que el cristianismo no se trata de morirse e irse al cielo, mucho menos de evitar el infierno. Mucha gente viene a los pies de Jesús únicamente por evitar el infierno. No me quiero ir al infierno, quiero ir al cielo, me vuelvo cristiano. Pero vemos que hay algo mucho más profundo en el cristianismo. Y el tercer elemento es el elemento del arrepentimiento. Yo sé que en el cristianismo de hoy muchas iglesias predican la comodidad, que todos conozcan del amor de Dios, que Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere cumplir tus metas, pero si quitamos el arrepentimiento, este ingrediente, estamos quitándole mucho al cristianismo. De hecho, el arrepentimiento es fundamental, es básico para lo siguiente, para creer en el Evangelio. A diferencia de otras religiones donde tienes que portarte bien, donde tienes que tener cierto performance, cierto comportamiento, el Evangelio y el corazón del Evangelio es creer en el Evangelio. Y esto lo voy a desarrollar en la clase número 3 cuando hable de aquello que hace único el Evangelio a todas las miles de religiones que existen allá afuera. Pero en nuestra primera sesión, y esto es solamente un pequeño recordatorio, un resumen, hemos visto que el Evangelio es básicamente saber que está concentrado en Cristo. Y Cristo ya llegó. Cristo es el reino. Debemos arrepentirnos y debemos creer en las buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Es una fiesta, es una moneda de oro que uno encuentra. El Evangelio es un tesoro del cual no te quieres perder. Pastor Luis, hermano Luis, yo ya he decidido creer en Jesús. Yo ya he decidido creer en el Evangelio. ¿Qué sigue? ¿Qué me falta? No voy a decir esto como un paso, eh, pero lo siguiente es crecer. Cuando un bebé nace,
se ha logrado un gran acontecimiento, pero ese bebé tiene que ser cuidado, tiene que ser alimentado y debe crecer. Y el día de hoy voy a hablar acerca de algo de lo que se habla muy poco y de lo que hay mucha polémica. Realmente hay opiniones divididas, incluso dentro del cristianismo, acerca del tópico del cual voy a hablar hoy. Dale siguiente, amigo Early. El tema de esta noche es el bautismo. Es un tema polémico. Por alguna razón este tema ha sido aplazado 2 semanas y eso me ha dado tiempo para ir profundizando, para ir leyendo un poco más. Pero déjame decirle, muchas iglesias no se ponen de acuerdo respecto al bautismo. Así que para evitar eso, mejor vamos a la palabra del Señor. Quiero hacer una aclaración. Pastor Luis, ¿por qué enseñar sobre el bautismo? Tengo dos razones por cual este tema del bautismo es muy importante. La primera razón es una razón universal. ¿A qué me refiero cuando digo que hay una razón universal? Es muy triste, tristísimo, que haya muchos no creyentes bautizados. Y es más triste todavía que haya muchos creyentes que no se están bautizando. Voy a decirlo una vez más. ¿Cuál es la razón universal para poder hablar del bautismo? Es que hay muchos incrédulos allá afuera en la calle que los bautizaron. Y hay muchos creyentes del Señor en la iglesia del Señor que no están bautizados o que no se quieren bautizar, lo cual es todavía peor. Esa es la razón universal. ¿Cuál es la razón local? Mi segunda razón por la cual quise enseñar el tema del bautismo como segundo tema es que ustedes saben que mi compañero, Pastor Tony Good, y yo estamos a cargo de la Iglesia Gracia. Y esta Iglesia Gracia es una iglesia que está creciendo. Pero al crecer, estamos notando que vienen personas de distintas otras denominaciones, personas que pertenecían a otras iglesias, a otras religiones, personas a las que no le enseñaron sobre el bautismo o les enseñaron mal. Y entonces desde el saque queremos cimentar una doctrina sólida en cuanto a esto. Entonces tenemos una razón universal para ti que me ves en YouTube y que perteneces a otra iglesia, pero tenemos una razón local. Aquí en Iglesia Gracia queremos enseñar bíblicamente lo que la palabra del Señor enseña acerca de este tema. El bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo, para decirlo en palabras sencillas, es un testimonio externo, es un acto externo que representa, y lo voy a decir una vez más, representa o simboliza algo que ya ocurrió internamente. Algo que ya ocurrió internamente. Pastor Luis, usted mencionó que hay muchos cristianos que no están bautizados. ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano no quisiera bautizarse? Yo encuentro 4 razones por las cuales un cristiano quizá no está bautizado. Número 1, puede ser por ignorancia. Es decir, puede ser que nunca le enseñaron qué cosa era el bautismo bíblico. Puede ser que nunca le indujeron, nunca le dijeron, mira, esto dice la Biblia acerca del bautismo y es algo que tenemos que hacer. Es una posibilidad. Número 2, puede ser orgullo. Puede ser orgullo. Puede ser que alguien sea tan orgulloso que digan, no, yo no me quiero comprometer demasiado con la iglesia. Si me bautizo, voy a estar un paso más adentro de la iglesia y eso no me gusta tanto. Puede ser indiferencia. Puede ser alguien que digan, para mí el bautismo no es importante. O ya me bautizaron de bebé, punto. O puede ser rebeldía.
Y este cuarto caso, y lo voy a decir abiertamente, no todos los que asisten a la iglesia cristiana son cristianos. Y va a haber infiltrados. Incluso va a haber gente que va a llegar a las iglesias únicamente a hacer daño. Y ellos no van a querer bautizarse. Son rebeldes y saben a lo que han venido. Saben que han llegado a la iglesia a llevarse personas, a causar división o a generar heridas. Entonces, en vista de que este tema es un tema importante y es un tema del que se escribe muy poco y se predica muy poco, yo les desafío a ti que me estás viendo por YouTube o mis hermanos aquí, ¿alguna vez han leído un libro sobre el bautismo? No hay. Muy pocos autores se dedican a escribir sobre este tema, mucho menos sobre la Santa Cena. Y entonces, debido a esta necesidad de clarificación, de hacer que este tema, que es un tema profundo, sea mostrado de manera sencilla, yo quise preparar, dale siguiente por favor, amigo Early, algo que yo titulé 12 preguntas interesantes sobre el bautismo. 12 preguntas interesantes sobre el bautismo. Y mientras preparaba esto, yo tenía que ponerme en los pies de aquel que no conoce o nunca ha leído sobre el bautismo bíblico. Tengo un amigo en la iglesia llamado Martín y recuerdo que estaba comentando algo sobre el bautismo y yo mencioné que aquí algunos se bautizan en un río y los ojos de Martín se pusieron desorbitados porque decía, ¿en un río? ¿Cómo eso es posible? Y me di cuenta que probablemente hay algunas personas que solo conocen un tipo de bautismo o que solo conocen una manera de ser bautizados. Y entonces, para desenmascarar los mitos, las costumbres, las tradiciones y las leyendas, no hay nada mejor que la palabra del Señor. Así que vamos rápidamente con estas 12 preguntas interesantes sobre el bautismo. Pregunta número 1, creo que es la pregunta fundamental. Pastor Luis, ¿qué es el bautismo en agua? Y hago la aclaración allí porque la Biblia menciona muchos tipos de bautismo, de hecho 7 para ser exactos. Jesús, por ejemplo, le dijo a sus discípulos, ustedes no pueden participar del bautismo que yo voy a participar, hablando de su sufrimiento. Y creo que nadie quiere ser bautizado en sufrimiento, ¿verdad? Pero esta noche nos vamos a centrar en el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? Dale siguiente, amigo. Vamos a dar una respuesta sencilla. El bautismo es un proceso importante de obediencia que muestra a otros que hemos confiado personalmente en Jesús para nuestra salvación. Y muy adrede yo he colocado en diferente color la palabra obediencia. El bautismo es un acto de obediencia que representa, que muestra, que evidencia que tú has decidido confiar en Jesús. Y has confiado en Jesús para que Jesús te salve. Continúo. Cuando los cristianos son bautizados, son sumergidos bajo el agua para identificarse con la muerte y la sepultura de Jesús y levantados del agua para identificarse con su resurrección. Dale siguiente, amigo Early. En esa imagen tenemos una muestra de lo que es un bautismo bíblico. Un bautismo bíblico. ¿A qué se refiere, Pastor Luis, cuando dice usted un bautismo bíblico? Que todos los bautismos que uno encuentra en la Biblia, la persona que se bautizó fue sumergida en agua y luego sacada del agua. Yo lo sé, nuestros hermanos metodistas, nuestros hermanos luteranos y algunas denominaciones practican el bautismo por aspersión con gotas o con un pequeño tazón vacían agua sobre la cabeza. Pero incluso ellos, incluso Martín Lutero, incluso Juan Calvino, todos reconocen que
se hace de esa manera solo por comodidad. Pero en la Biblia, bíblicamente, todos los bautismos son por sumersión. De hecho, la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir, inundar. Así que bautizar es sumergir, definitivamente. Ese es el sentido, ese es el sentido y de esa manera lo practicaba la iglesia, de esa manera lo practicó Jesús y la iglesia del siglo primero. Mira lo que dice Romanos 6, versos 3 y 4. Es muy bonito lo que dice. Y está hablando acerca de que si un cristiano debe vivir, continuar en viviendo pecando una y otra vez de manera deliberada. Y dice así, Pablo le escribe a los romanos, le dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Lo que me está diciendo Pablo es que el bautismo representa algo. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Esa era el plan de salvación. Y Cristo resucitó. Y cuando un cristiano es bautizado, estás escenificando, representando que tú también estás muerto al pecado y que algún día resucitarás y que resucitas para una vida nueva. Dale siguiente, amigo Early. Creemos que el bautismo en agua es una declaración pública de tres cosas. Cuando un cristiano se bautiza en agua, está declarando públicamente tres cosas. Número uno, soy seguidor de Jesús. Es una declaración pública de tu fe. Lo haces en público, no nos escondemos, no lo hacemos en privado, es una declaración pública. Soy seguidor de Jesús. Número dos, estás escenificando que estás comenzando una vida cambiada en Cristo. Como lo hemos leído hace un momento, significa la muerte y significa una nueva vida. Y número tres, el bautismo es una declaración pública de que eres parte de una nueva familia. Y esa familia es la iglesia. Dale siguiente, amigo, porque este punto lo vamos a ir escarbando y escarbando una vez más. ¿Cuál sería la segunda pregunta? Pastor, ¿por qué debo ser bautizado? ¿Por qué es importante bautizarme? La respuesta es sencilla, dale siguiente, amigo. Número uno, hay dos grandes razones por cuales yo me debo bautizar como cristiano. Número uno, porque cuando yo me bautizo, estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Es decir, yo me bautizo porque Jesús también lo hizo. Mateo capítulo 3 versos 16 y 17 dice esto. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. De hecho, el bautismo de Jesús está relatado en los cuatro evangelios. Está relatado en los tres evangelios sinópticos, los tres evangelios parecidos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Marcos y Lucas, y está relatado también en Juan. Así que, ¿por qué me debo bautizar? Número uno, porque Jesús lo hizo. Sigo el ejemplo de Jesús. Número dos, dale siguiente, amigo Erle. ¿Por qué me debo bautizar, Pastor Luis? Porque al hacerlo estoy obedeciendo un mandato de Jesús. Este pasaje llamado la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20, es muy famoso. Algunos lo saben de memoria. Lo voy a leer para ustedes.
Y Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y no termina allí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Las últimas palabras de Jesús. Imagínate una película. Al final de la película están las frases más importantes. Muchas veces se guardan lo mejor para el final. Estas son las últimas palabras de Jesús en la tierra. No me está dando la posibilidad y no está diciendo, si desean pueden ser bautizados. Si sienten bautizarse, háganlo. Jesús es imperativo. En este caso está dando una orden. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, querido hermano cristiano, el bautismo no es opcional. Hay muchas cosas en el cristianismo que son opcionales. La vestimenta, ciertos tipos de comida, es algo hacer algo muy opcional. Yo no debería comer grasa porque tengo ya suficientemente grasa en el abdomen. Eso es opcional. Pero el bautismo no lo es. El bautismo es un mandato de Jesús. Es una ordenanza. Son las últimas palabras de Jesús. Son palabras importantes. Creo que ya está claro entonces por qué debo bautizarme, ¿verdad? Jesús lo hizo y Jesús lo mandó. Número 3, dale siguiente, por favor, amigo Early. Vamos cabalgando a vuelo de pájaro porque este tema tiene mucha madeja que desenrollar. Pastor, ¿cuál es el significado del bautismo? Si es que acaso tiene algún significado. Sí lo tiene. Es una escenificación. Dale siguiente, amigo. Como lo había dicho anteriormente brevemente, ahora lo voy a decir respaldado por la palabra de Dios. El bautismo es una declaración pública de tres cosas importantes. Número uno, de que soy un seguidor de Jesús. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En Hechos 2:41 dice de esta manera: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 personas en total. Voy a darles un poco de contexto. En el contexto es el siguiente: Pedro, el hombre temeroso, ahora se ha vuelto valiente y lleno del Espíritu Santo, le dice a la gente: arrepiéntanse y bautícense cada uno. Y mira lo que dice, y por favor presta atención, porque el orden de los factores en este caso sí va a alterar el producto. Dice que los que creyeron. Primero hay que creer. Fueron bautizados. Digo esto porque nosotros practicamos el bautismo únicamente de creyentes. Pastor Luis o Pastor Tony, nunca, jamás en la vida vamos a bautizar a un no creyente. Así que el bautismo representa primero que ya has creído en el Señor, ya has creído en Jesús. Nosotros bautizamos creyentes. Número dos, el bautismo significa o representa una vida cambiada para Cristo. Ya no eres igual. Siempre decimos esto: Jesús te ama tal y como eres. De hecho, Jesús te ama tanto que no te deja tal y como eres. Así que una vida cambiada es un elemento fundamental para el cristianismo. Mira lo que dice Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también podemos vivir una vida nueva. Ojo, esta vida nueva empieza cuando decides creer en Jesús, pero es reafirmada en el acto del bautismo. Dale siguiente, por favor, amigo Erly. Número 3, el bautismo representa
que eres parte de una nueva familia, que eres parte de una familia hermosa llamada la iglesia. Gálatas 3:26 al 29 dice esto: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora pertenecen a Cristo. Son verdaderos hijos de Abraham, son herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Eres parte de una nueva familia. Ahora tienes a Cristo, y Cristo es ropa nueva. Cristo es ropa limpia. Recuerdo cuando me tocó enseñar a los varones y el tema que elegí es cómo ser un hombre de verdad. Recuerdo que empecé diciéndoles, es evidente que los hombres y las mujeres somos diferentes, pero hay muchas cosas que somos iguales. Número uno, somos iguales en dignidad ante Dios. Un hombre no es más digno que una mujer. Una mujer no es más digno que un hombre ante Dios. Somos iguales en cuanto a ser recipientes del amor de Dios. Dios no ama más a los varones, Dios no ama más a las mujeres, somos iguales en ello. Y aquí la Biblia nos lo está diciendo. Si tú tienes a Cristo, esa nueva vestidura, esa vestidura limpia, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay hombre de derecha ni hombre de izquierda. Beto, no hay una alianza, somos de Cristo. Y eso es muy bonito, porque el cristianismo rompe con todas esas barreras sociales. Avancemos rápidamente porque son 12 preguntas. Número 4, dale siguiente, amigo Erly. Número 4, pastor, ya me he bautizado antes. ¿Debo ser bautizado de nuevo? Me gusta lo que usted está enseñando, pastor. ¿Me debo bautizar nuevamente? Es una pregunta muy interesante. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver, respuesta. Tu bautismo debería haber significado que te convertiste en un seguidor de Jesús, comenzando una vida cambiada y uniéndote a una nueva familia. Si tu bautismo no reflejó ese cambio de vida, pues entonces sí debes ser bautizado nuevamente. ¿A qué me estoy refiriendo? Pastor, a mí me bautizaron en otra iglesia o me bauticé en otra iglesia. Yo le pregunto, ¿tu vida cambió? ¿Hiciste público que eres un seguidor de Jesús? ¿Te integraste a la iglesia? No, pastor, me obligaron, me decían ya, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y por eso me bauticé. Bueno, entonces debes bautizarte de nuevo. A veces, y yo creo que las iglesias lo hacen con muy buena intención, espero, pero a veces ponen mucha presión a la gente. Es bien curioso, como el cristiano ya no ve muchas novelas, quiere vivir las novelas y dicen, hermanita, ¿cuándo te casas? Y ahora que yo estoy casado me dicen, Luis, ¿y los hijos para cuándo? Probablemente cuando tenga un hijo me dirán, ¿y cuándo la parejita? Y siempre la gente está poniendo presión sobre los demás. Y pasa esto también con el bautismo. A veces ves a alguien que ya viene asistiendo 3, 4, 5 meses y empiezan a poner presión en las personas. No debiera ser así. Tampoco hay que pensarlo mucho. Siempre digo esto, rara vez encontramos verdades en los extremos. Rara vez. Los extremos son muy dañinos. El equilibrio está muchas veces al centro. Pero entonces si alguien me dice, pastor, yo me bauticé en otra iglesia cristiana o me bautizaron, yo tendría que decirle, ¿lo hiciste para decirle al mundo entero que eres un seguidor de Jesús? ¿Fue evidencia de una vida que cambió? ¿Te integraste a tu nueva familia? Hechos capítulo 19, versos 3 al 5 dice esto. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creyeran en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Pastor, deme un poco de contexto. Pablo ha llegado a una ciudad y en esta ciudad se ha encontrado con algunos discípulos. Y Pablo les está preguntando, oigan, ¿ustedes han creído? ¿Han creído en Jesús como el Salvador? Y parece que esta pregunta les descuadró. Y les dice, ¿y han sido bautizados? ¿Qué bautismo han recibido? ¿El bautismo de Juan? Bueno, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero ¿han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús? No, nunca hemos escuchado. Y entonces Pablo decide rebautizarlos, es decir, bautizar a estos discípulos por segunda vez. Va a hacerlo de manera correcta. El libro de Hechos capítulo 19 y el final del capítulo 18 es muy interesante porque dice que había un hombre llamado Apolos que amaba a Dios, creía, pero que él no tenía el evangelio completo. Y al no tener el evangelio completo, había una gran pieza faltante. Y dos esposos, Priscila y Aquila, le comparten el evangelio completo y este hombre lo recibe con mucho gozo y se convirtió en un gran líder de la iglesia del siglo primero. Algunos piensan que es el autor del libro de Hebreos. Lo voy a dejar en el aire, no hay tiempo para hacer esa polémica, pero es pieza fundamental y fue tan importante para Pablo que Pablo les empieza a decir, ¿ustedes han sido bautizados? Sí. ¿En qué bautismo? En el de Juan. Dice, esperen, falta algo. Jesús dijo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes no han escuchado del Espíritu Santo y no han escuchado del Hijo y es necesario hacerlo de nuevo. Dale 5. Vamos corriendo un poquito. 5. Pastor, ¿qué representa el bautismo? Para no olvidarme, una vez más, es un acto de obediencia y es un símbolo externo que representa lo que Jesús ha hecho en nosotros y por nosotros. Y nos lleva a una relación con Cristo. No nos lleva a una relación con Cristo. Me corrijo. El bautismo no me lleva a una relación con Cristo. Solo la fe lo hace. Vamos a leer Colosenses, un versículo más. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y quiero que pienses en esa palabra, confiaron. Porque el bautismo es la representación externa de algo que ya ocurrió en tu corazón. Confiaste. Y es por eso que decimos que nosotros solo bautizamos creyentes, solo bautizamos a gente que ha confiado, que ha puesto su fe en Jesús. Número 6, dale siguiente, amigo Early. Pastor, yo he visto que en otras iglesias solo les echan un chorrito de agua. ¿Por qué tengo que ir bajo el agua? ¿Por qué tengo que entrar en una piscina o por qué tengo que ir a un río? ¿Por qué tengo que hacerlo de esa manera? ¿Por qué, pastor? Deme una buena explicación. Dale siguiente, amigo. Respuesta. Porque eso es bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sumergir, inundar. Es un término de marineros, es un término de algo que está completamente mojado, sumergido o inundado. En algunas referencias incluso hacen de alguien que está hundiéndose en el lodo. Nos sumergimos en el agua porque Jesús lo hizo así. Para los que conocen historia bíblica, saben que Jesús se bautizó en el río Jordán. Y la palabra bautizo viene del original baptizo, que significa sumergir o sumergirse. Sumergirse. Cuando empezaron las traducciones bíblicas, hicieron algo que se llama aliteración. Baptizo, crearon la palabra bautizo, pero en realidad el significado es sumergirse, empaparse. ¿Hay alguna prueba, pastor? Bueno, los evangelios. Mateo capítulo 3, verso 16 dice esto: después del bautismo
mientras Jesús salía del agua. En el original dice subía del agua. En otras referencias dice, aquí hay mucha agua, tengo que ser bautizado. Todo bautizo bíblico ha sido por sumersión. Los hermanos calvinistas, metodistas y luteranos admiten y dicen que en la Biblia los bautizos han sido así. Yo lo sé, a veces por comodidad podemos caer en esto de echar algunas gotas o vertir un poco de agua. O, por ejemplo, si una persona muy anciana quiere bautizarse, no voy a ser tan imprudente de llevarla a un río o meterlo en una piscina. Pasara lo mismo con alguien que tuviera problemas pulmonares, pero son excepciones. No es la regla. Son casos sui generis, son casos extraños, raros. ¿Por qué tengo que ir bajo el agua, pastor? Porque los bautismos en la Biblia son así, porque Jesús lo hizo de esa manera. Número 7. Esta es una buena pregunta. Pastor, ¿quién es un buen candidato para el bautismo en agua? Qué buena pregunta. Y es una muy buena pregunta porque a veces hay mucha confusión. Muchos hermanos que yo he conocido me dicen, pastor, no me voy a bautizar porque no estoy listo, porque todavía tengo muchos pecados en mi vida, porque todavía tengo muchas cositas que limpiar, mucha mugrecita que sacar. Pastor, por eso yo no me bautizo. Bueno, yo te voy a decir algo, si esperas que tu vida esté perfecta y completa, vas a llegar a los 100 años y no vas a estar bautizado. Veamos lo que me dice la Biblia acerca de quién es un buen candidato para que se bautice. Dale siguiente, por favor, amigo. Libro de los Hechos, capítulo 8, versos 35 al 38. Es conocida la historia como Felipe y el etíope, o Felipe y el oficial de alto rango que regresaba. Dice así. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Y mientras iban juntos, llegando a un lugar donde había agua, el eunuco le dijo, hey, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Puedes, respondió Felipe, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Pastor, ¿quién es un buen candidato para bautizarse? ¿Es el hermano que diezma? No. ¿Es el hermano que canta muy bonito? No. ¿Es el hermano que tiene el talento de la alabanza y que hace danzar al pueblo y acerca al pueblo al Señor con la unción de Dios? No. ¿Es el hermano que da buenas ofrendas? No. ¿Es el que llega temprano? No, porque incluso hasta tu pastor Luis estaría descalificado. Pero la escritura me dice que es aquel que cree, aquel que cree. Mi amado hermano, si has decidido creer en Cristo Jesús, eres el candidato perfecto para bautizarte. No es el hermano perfecto, porque el hermano perfecto nunca va a llegar. De hecho, un amigo me decía, Luis, nunca busques la iglesia perfecta. Por favor, no la busques. Y si la encuentras, nunca vayas a esa iglesia. Y yo le dije, ¿por qué, amigo? Porque si tú vas, ya no va a ser perfecta. El bautismo no es para cristianos perfectos, los cuales no existen, son más raros que los unicornios. El bautismo es para cristianos que han decidido creer, poner su fe en Jesucristo. Dale siguiente, amigo. Entonces decimos, como lo dijo Felipe en Hechos 8:37, el único requisito para el bautismo es creer, tener fe en Jesucristo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por su muerte, sepultura y resurrección cualquiera puede recibir la vida eterna. Sin tal fe, el bautismo en agua simplemente se convierte en un ritual sin sentido, totalmente sin sentido.
Bautizamos creyentes. Si no eres creyente, ese bautismo en agua es un ritual sin sentido. Has perdido tu tiempo. Pasaste un día de piscina, pero no tiene la significancia y el valor que las escrituras le confieren al bautismo cristiano. Dale siguiente, Erly, mientras vamos acabando. Número 8. Pastor, 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 a mí me bautizaron de bebé. ¿Eso ya no es suficiente? Es una buena pregunta. Respuesta, no, no es suficiente. Absolutamente no. Rotunda y tajantemente no. Si te bautizaron de bebé, lo cual yo no termino de entender porque no hay evidencia bíblica de bautismos de bebé, eso podría considerarse un gesto de dedicación, pero la fe y el arrepentimiento son ingredientes necesarios, como lo acabamos de leer en la historia de Felipe y el etíope. Hay algunas denominaciones cristianas que bautizan bebés y lo hacen con una buena intención, pero realmente el bautismo es el paso B después de que ha ocurrido el paso A, creer y arrepentirse. Así lo muestra la Biblia, así lo evidencia la Biblia, es la fe y el arrepentimiento. Así que si te bautizaron de bebé, como dice una canción por allí, a mí me bautizaron y ni siquiera me avisaron. No tiene sentido, no ha habido arrepentimiento allí. Número 9, amigo Erly. Pastor, ¿el bautismo es opcional? No. Dale siguiente. No. No solamente Jesús lo ordenó, sino que Jesús también lo modeló. Es decir, Jesús fue nuestro modelo del bautismo en agua en la Biblia. Y como lo dije anteriormente, es un evento que los 4 evangelios relatan, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Avancemos rápidamente. Número 10. Siempre a veces me preguntan esto. Pastor, ¿puede bautizar a mi hijo? Es una pregunta muy constante. A veces se te acercan jovencitos de 12, 13 años y te dicen, pastor, yo quisiera bautizarme. ¿Por qué? Ah, porque mi papá me ha dicho que le pregunte si ya puedo bautizarme. Respuesta, dale siguiente, amigo. Solo bautizaremos a cualquiera que entienda lo que simboliza el bautismo y quiera hacer esa declaración pública y personal. Aquí en la iglesia animamos a los padres a unirse a nuestros ministerios en la iglesia Gracia de Cajamarca para guiar a sus hijos a través de estas decisiones de fe. Pero el bautismo es una decisión personal de una persona que ha entendido, ha decidido poner su fe en Jesús y que ha entendido cuál es el significado del bautismo. Una vez más, y creo que los voy a hartar durante todo este video, bautizamos creyentes, bautizamos personas que ya han creído. Pregunta 11. También pasa, pastor, ¿pueden bautizar a mi bebé? Es una pregunta que, aunque parezca un poco divertida, chistosa después de todo lo que ya hemos venido explicando, me ha pasado en este corto tiempo. Dale siguiente, amigo Erly. La respuesta es no. No bautizamos bebés. Hay muchos hombres de Dios que creen en el bautismo de bebés. Y yo quería tratar de entenderles. Dije, voy a tratar de ponerme en sus zapatos. ¿Por qué bautizar un bebé? Me pareció muy curioso que algunos comparan el acto de la circuncisión judía con el bautismo. Dicen, la circuncisión en el Antiguo Testamento era un pacto y lo hacían los bebés. El bebé no tenía que creer para ser circuncidado y así también podemos bautizar bebés. Pero es una comparación exagerada. Es una comparación un poco tirada de los cabellos. Primero, la circuncisión era netamente judía, era solamente para hombres.
sería demasiado forzado comparar la circuncisión con el bautismo. No bautizamos bebés. En la Iglesia Gracia no bautizamos bebés. A lo largo del Nuevo Testamento, la Biblia enseña que el bautismo es una expresión pública de adoración que simboliza una nueva vida que tenemos cuando seguimos a Jesús. En la Biblia vemos que los padres de Jesús lo dedicaron al Señor y más tarde fue bautizado como adulto. Jesús fue dedicado al Señor, pero cuando hacemos una dedicación de niños, no estamos hablando con el bebé, estamos hablando con los padres. Y los padres se comprometen a ser un buen ejemplo, a ser proveedores y a enseñarle a sus niños las cosas de Dios. Pero es algo muy diferente la dedicación de un bebé en donde nos centramos en los padres del bebé a un bautismo. Y Jesús fue dedicado, sí, pero se bautizó siendo adulto, teniendo pleno conocimiento de lo que estaba haciendo. Y si tú recuerdas por las películas que pasan en Navidad y en Semana Santa, Juan el Bautista no lo quería bautizar. ¿Recuerdan eso? Juan el Bautista le decía, no, 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 no es posible. Tú deberías bautizarme a mí, Señor. Y Jesús le da razones muy lógicas. Hazlo, ¿para qué? Para que se cumpla la escritura. Pastor Luis, ¿el bautismo es algo nuevo? ¿Es algo que inventó el cristianismo? ¿O es algo que Jesús inventó? ¿O es algo que Juan el Bautista inventó? No, déjenme decepcionarlos un poco. El bautismo no era nada nuevo. De hecho, ustedes saben que el pueblo elegido de Dios era el pueblo de Israel y que todos los que no eran israelitas se les conocía como gentiles, ¿correcto? Cuando alguien de otro pueblo quería convertirse al judaísmo, tenía que pasar por tres procesos. Número uno, si eras varón, tenías que circuncidarte, es decir, cortar un pedazo de piel del varón. Número dos, tenías que bautizarte en agua, hacerte lavativas. Y número tres, sacrificio de animales, en donde la persona ponía sus manos sobre el animal y mataban al animal y la sangre representaba o cubría los pecados. El bautismo no era nada nuevo, no lo inventó Juan. Los judíos, los fariseos, se horrorizaban porque decían, nosotros bautizábamos a los que no eran judíos y ahora Juan está bautizando a los judíos y está llamando al arrepentimiento. Así que no era nada nuevo. Dale siguiente, amigo Erle. Entendemos que algunas iglesias practican el bautismo de confirmación para los niños. Yo lo puedo entender. No estoy de acuerdo con eso. No me parece algo bíblico, pero lo puedo entender. Esta ceremonia pretende ser un compromiso entre los padres y Dios en nombre del niño. Los padres prometen criar a su hijo en la fe hasta que tenga la edad suficiente para hacer su propia confesión personal de Cristo. Pero esta costumbre comenzó unos 300 años después de que se completó la Biblia y es diferente de los ejemplos bíblicos de nuevos creyentes que se bautizan para profesar públicamente su fe en Jesús. En pocas palabras, en la Iglesia Gracia no bautizamos bebés, pero sí brindamos oportunidades para la dedicación de niños. Y en esta dedicación de niños es el compromiso de los padres a ser buenos ejemplos, buenos maestros y buenos protectores de sus hijos hasta que sus hijos puedan tener su propia decisión personal de fe. Así que, mis amados hermanos, no me traigan bebés para bautizar porque no lo vamos a hacer. Pero sí podemos hacer el acto de la dedicación, que es un acto muy bello y es un compromiso muy hermoso. Finalmente, ¿vieron que no fue tan larga la clase? Finalmente, pastor, me siento desafiado, me siento comprometido
Pastor, si no me bautizo, ¿puedo perder mi salvación? Y esta última pregunta se va a encadenar directamente con el tema número 3 de Cristianismo 1.0. Pero dale siguiente, amigo Early. Vamos a ser claros, vamos a ser concisos, no nos vamos a ir por las ramas. Pastor, ¿puedo perder mi salvación si no me bautizo? No, no, no y mil veces no. ¿Por qué? Porque los cristianos somos salvos por la gracia de Dios. No somos salvos por las ordenanzas que cumplamos, somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Y la Biblia lo dice de esta manera en Efesios capítulo 2, de los versos 8 al 10. Dios los salvó por su gracia. Cuando ustedes se bautizaron, no. Cuando ustedes ofrendaron, no. Cuando ustedes decidieron ponerse falda, no. Cuando ustedes decidieron volverse diáconos, no. Cuando ustedes creyeron. Cuando ustedes creyeron, Dios los salvó. Y ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues es un regalo de Dios. Mi siguiente clase se titula La gracia de Dios. ¿Qué es y para qué sirve? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Tú no eres salvo por las cosas buenas que haces, pero lo natural es que cuando ya has sido salvado, empieces a hacer cosas buenas. Tú no te bautizas para ser salvo, pero lo natural es que una vez que has sido salvo, vayas a las aguas del bautismo. Eso es lo natural. El bautismo no me salva. Y yo sé que hay una iglesia muy grande que tiene un gran impacto en la economía mundial y en los países de Latinoamérica que dicen que sí salva el bautismo, pero no hay evidencia bíblica. Han tomado un versículo y lo han malinterpretado y lo han deformado, han hecho una monstruosidad, cuando el mismo versículo explica y dice esto en el libro de Marcos: al que creyere y fuere bautizado será salvo. Y muchos se quedan allí. Y muchos dicen, ahí hermano, espere. Ahí dice la palabra del Señor, Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero Dios es tan bueno que nos da la respuesta en ese mismo versículo. Mas el que no creyere será condenado. No dice el que no fuere bautizado, porque el bautismo no tiene que ver nada con la salvación. El bautismo es un acto externo de lo que ya pasó. El bautismo es resultado de que ya has sido salvado. Pastor, deme algo más sencillo que yo pueda relacionar. Hace casi un año me casé y desde que me casé llevo un anillo de bodas en mi mano. Este anillo es el símbolo de que estoy casado. Representa que estoy casado. Este anillo no me casa. Podría perderlo. Si pierdo mi anillo, no dejo de estar casado. Pero sería raro que un casado no tenga anillo. Hace poco conocí a un pastor que me decía, he perdido mis alianzas, estoy juntando mi dinero para comprarme otra vez mi anillo. El bautismo es ese anillo de bodas. No te salva, pero muestra que ya has sido salvado. El bautismo no te da una vida nueva, pero muestra que tienes una vida nueva. El bautismo no te hace seguidor de Jesús, pero muestra que eres un seguidor de Jesús. ¿Tú te imaginas cómo se sentiría mi esposa si yo le dijera, Silvia, esta mañana he tomado una decisión, no voy a usar mi anillo de bodas?
No quiero que la gente sepa que estoy casado contigo. Le rompería el corazón. Amado hermano cristiano que estás aquí, no hay mucho que pensar. No te avergüences de tu Salvador. Es la mejor decisión que pudiste tomar en tu vida, es ser seguidor de Jesús. Si el cristianismo no es real, no pasa nada. Pero si el cristianismo es real, es la decisión más importante, más trascendente, más relevante que hayas podido tomar en tu vida. Y yo quiero animarte a que te bautices si no lo has hecho todavía. No lo pienses tanto. Muestra con orgullo el anillo de bodas de la mejor decisión que pudiste tomar en tu corazón. Una decisión que tiene repercusiones aquí en la tierra, porque Dios promete una vida abundante, no placentera ni perfecta, pero abundante. Pero también tiene repercusiones eternas. Así que espero que este tema haya podido clarificar, haya podido traer un poco de luz a tanta polémica que muchas veces hay. Y es la palabra del Señor la que nos da esa claridad. La siguiente semana, en Cristianismo 1.0, hablaremos de eso que es tan hermoso y que hace al cristianismo tan distinto de todas las otras religiones, llamado gracia de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, te doy gracias por esta noche, por mis hermanos fieles, Señor, que están aquí para aprender. Te pido por cada uno de ellos, por los que no pudieron venir. Te pido por los que van a ver esta enseñanza en YouTube, Señor. Trae edificación a sus corazones. Espero haber sido claro, pero espero que hayas sido tú hablando al corazón del cristiano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.